Muy buenos días a todos de nuevo. El título que he elegido para la conferencia les puede resultar provocador y hasta gracioso, pero no deja de ser rigurosamente cierto que las Ménades, es decir, las fieles seguidoras de Dioniso, subían a las montañas para celebrar ritos en honor de este dios. El porqué de esta práctica hay que buscarlo, primero, en las connotaciones religiosas que la propia montaña tenía para los griegos y después en la especial relevancia de las montañas en varios episodios del mito de Dioniso. Los griegos, los griegos atribuían a los dioses una morada celeste situada en lo alto de la montaña y muchos santuarios se localizaban en sus cumbres. Subir al monte representaba, por tanto, una forma de acercarse a la divinidad. La referencia más antigua que tenemos sobre una celebración en la montaña es un texto de Alemán, que ha citado antes la profesora Planchas, que habla de esta práctica como un ritual griego grato a los dioses y en el que se portaban antorchas. Además, los griegos concebían la montaña como un lugar salvaje, un tanto primitivo, situado fuera de la ciudad y, por tanto, del mundo civilizado. Un espacio propicio, por tanto, para cambios e inversiones del orden social y, por supuesto, para celebrar a Dioniso, que es el dios del teatro, efectivamente, de un rito muy civilizado, pero que representa también la transgresión por excelencia en Grecia, porque es el dios del vino, del éxtasis, del delirio mistérico, en una palabra. Centrémonos en el dios, en Dioniso. Dioniso nace en la montaña. Como todos ustedes saben, Dioniso es hijo de Zeus y Sémele, que muere fulminada, y para terminar la gestación de Dioniso, Zeus lo cose en su muslo, ¿no? Y después lo pare, según uno de los testimonios más antiguos que tenemos de este mito, que es uno de los himnos homéricos a Dionisos, lo pare en el monte Nisa, ¿no? Una montaña de la que tenemos distintas noticias en la antigüedad. Unos la sitúan en Tracia, otros la sitúan en Arabia, otros la sitúan en Asia. Aquí probablemente se trata de la Nisa de Arabia, ¿no? Porque el propio poeta dice pues, que está cerca de las corrientes del Nilo. Dioniso nace, por tanto, lejos del mundo civilizado, en un paraje agreste que, como vamos a ver, será el escenario donde, con el correr del tiempo, ejercerá su poder. Dioniso es también criado en la montaña. Bueno, aquí he ido más despacio que las diapositivas, simplemente era para decirles pues, dónde podían estar estos montes Nisa, ¿no? Bien, Dioniso, como digo, es criado en la montaña. En otro himno homérico leemos que nada más nacer, Zeus le entrega al niño Dioniso a las ninfas, unas divinidades menores que van a ser sus nodrizas, sus cuidadoras, y se lo entrega para que lo críen y lo cuiden precisamente en el monte Nisa, ¿no? También la montaña es el escenario de los juegos de este niño Dioniso, tal y como describe otro poeta arcaico, ¿no? El lírico Anacreonte, quien nos presenta a Dioniso dando vueltas por los montes en compañía de Afrodita y de sus nodrizas. Pero la montaña no es solo el lugar de alegrías para Dioniso, también puede ser el lugar en el que el dios sufre una afrenta, ¿no? Una afrenta. Homero nos cuenta en la Ilíada que Dioniso y sus nodrizas son atacados en el monte Nisa, de nuevo el monte Nisa, pero esta vez este monte Nisa no lo vamos a situar en Arabia, sino que lo vamos a situar en Tracia, porque el atacante de Dioniso y de sus nodrizas no es otro que Licurgo, el mítico rey de esta legión tracia, ¿no? Nos dice aquí que este rey se opone al culto de Dios, quiere expulsarlo y bueno, pues lo persigue con una aguijada hasta que el dios se zambulle en el mar donde es acogido por la diosa Tetis. Las nodrizas que aparecen en este texto tradicionalmente se consideran el prototipo mítico de las Ménades.
De hecho, en el texto, Dioniso recibe el epíteto mainómenos, que les he puesto entre paréntesis, ¿no? Mainómenos significa furioso, delirante, y este es el estado propio de las ménades, ¿no? De hecho, el término ménade y el término mainómenos están todos relacionados etimológicamente, son de la misma raíz que el término manía, ¿no? Que significa locura, trance, delirio. Y es como si aquí Homero hubiese querido trasladar la condición que es propia de las ménades al propio Dios. La montaña es también el lugar en el que el joven Dios aprende los ritos, que luego va a difundir entre sus seguidores, ¿no? Una noticia que podría remontar a otro poeta arcaico, Eumelo, en el siglo 8-7 a.C., nos cuenta que Dioniso, enloquecido por Hera, llegó al monte Cíbela, en Frigia, donde fue purificado por la diosa Rea y aprendió los rituales que luego enseñó a los hombres. Por tanto, creo que todos estos testimonios corroboran la importancia que la montaña tiene para Dioniso, porque allí nace, allí lo crían, allí juega, allí aprende los ritos dionisíacos y allí logra imponerse a sus enemigos, ¿no? No extraña, por tanto, que los griegos considerasen las cumbres de las montañas el lugar idóneo para honrar y venerar a este dios. Y con el paso del tiempo, en los mitógrafos tardíos, Dioniso va a recibir en sus escritos pues, numerosos epítetos, se le va a nombrar con numerosos epítetos que tienen que ver con la montaña, que en griego se dice oros, ¿no? Y así se le llama oreios, oribaco, oreimanes, ¿no? Ahí tienen los significados, ¿no? Pasamos entonces a la segunda parte de mi conferencia, la ascensión al monte. La celebración de los ritos dionisíacos en lo alto del monte era una práctica habitual en el mundo griego. Existe incluso un nombre para denominarlo, que es oreibasía, un compuesto de oros, monte, y del verbo vaino, subir, del sustantivo basis, que significa subida. Este vocablo es un tecnicismo muy usado entre los estudiosos antiguos y modernos, pero en realidad no aparece en textos griegos hasta el siglo I a.C. en los escritos de Estrabón. En cualquier caso, lo llamaran como lo llamaran, lo que está claro es que son múltiples los testimonios literarios y epigráficos que atestiguan la celebración desde época arcaica hasta al menos el siglo II después de Cristo de la oreibasía. El testimonio más antiguo, aparte del diazmán, porque el diazmán no está tan claro que eso sea un ritual dionisíaco, pero el testimonio más antiguo ya en lo que se refiere al ritual dionisíaco sería el himno homérico a Deméter, un texto anónimo datado a finales del siglo VII, principios del VI a.C., en el que se describe la reacción de Deméter cuando ve que Perséfone regresa del Hades, ¿no? Y dice, ella, Deméter, al verla, se lanzó como una ménade montaña abajo por el sombrío bosque, ¿no? Es claro que el recurso a la comparación, el comparar a Deméter con una ménade, implica que se trata de un comportamiento bien conocido por la audiencia que inmediatamente identificaría la reacción de la diosa. Pero de todos los testimonios que tenemos sobre la oreibasía, y que vamos a citar hoy algunos de ellos, sin duda alguna el más relevante es la tragedia Bacantes de Eurípides, ¿no? Una obra del siglo V a.C., que ya ha sido hoy profusamente citada, que narra la oposición de Penteo, rey de Tebas, a la introducción del culto de Dioniso en la región, ¿no? Ahora volveré sobre Bacantes. La oreibasía, como digo, está atestiguada hasta el siglo II después de Cristo y, de hecho, es Pausanias nuestro último testimonio de este rito, ¿no? Bien, de todos los testimonios que vamos a citar hoy, unos pertenecen al terreno del mito, ¿no? Como, bueno, pues por supuesto este himno homérico a Deméter o las Bacantes, y otros, en cambio, al del culto histórico, ¿no? Como son los textos de Plutarco y Pausanias, que hacen referencia a cultos reales.
La combinación de todos ellos es lícita y nos permite reconstruir con relativa verosimilitud los detalles de esta actividad. Vamos a tomar como referente principal las vacantes de Eurípides por dos motivos. Primero, porque la evocación de la montaña es constante a lo largo de toda la pieza y se describe con todo lujo de detalles pues varias excursiones al monte, ¿no?, por parte de las Ménades. En segundo lugar, por la repercusión que esta tragedia tuvo en el mundo griego, ¿no? Es muy posible que muchos rituales dionisíacos posteriores la tomasen como modelo, de manera que lo que en principio fue una pieza literaria se convirtió en el ejemplo por excelencia del culto mistérico báquico. Bien, comencemos, por tanto, por la oreivasía. La oreivasía es una celebración colectiva y predominantemente femenina. Suelen ser mujeres las que suben al monte y suelen hacerlo en grupo. Como seguramente saben todos ustedes, el conjunto de mujeres que se reúnen para celebrar a Dioniso pues se le suele denominar tíaso, ¿no? En las vacantes es el propio Dioniso el que guía al tíaso al completo a la cumbre, ¿no? En la inscripción de Mileto, que tienen justamente debajo, es una sacerdotisa la que guiaba el tíaso a la montaña. En realidad esta inscripción es un epitafio que los miembros de ese tíaso dedican a la sacerdotisa que acaba de fallecer. Y entre las cosas, digamos, que se le reconocen, ¿no?, es esta función de ser la que guiaba el tíaso a estas mujeres, ¿no? Y en la última inscripción, que es la inscripción de Fisco, una inscripción de Misco en Macedonia y que pertenece ya al periodo imperial, la he puesto porque, aunque en la traducción castellana no se ve muy clara, pero en griego sí está bastante claro cuál es el género de las personas que subían al monte, ¿no? Y efectivamente ese género incluye lo masculino y lo femenino. Por tanto, tenemos que esperar a época imperial, que es de cuando data la inscripción, para encontrar la participación de hombres y mujeres conjuntamente, ¿no?, en la ascensión al monte. Bien, uno de los tíasos mejor conocidos es el de las Tíades. Las Tíades eran mujeres atenienses que celebraban ritos menádicos cada 2 años en el monte Parnaso, en Delfos. De ellas tenemos noticias desde el siglo V a.C., ya en los textos de Sófocles, y después el último que nos da noticias de ellas es Pausanias, en el siglo II después de Cristo. Es decir, que era una asociación que perduró a lo largo de los siglos, perduró esta tradición de que las mujeres subieran al monte a celebrar a Dioniso. He puesto esta diapositiva, que es una columna que se encontró en Delfos y que en un primer momento se pensó que estas mujeres podían ser representaciones de las Tíades, ¿no? Es muy discutido, pero como no hay apenas representaciones de las Tíades, sino ne vero e ben trovato, ¿no? Bueno, las mujeres acuden al monte gritando al monte, este rito que tienen ahí, ¿no? Eis oros, ¿no? Un rito que, como ven, aparece atestiguado en diferentes testimonios, ya en Eurípides, después en la inscripción de Mileto, de época helenística, y por último en esta inscripción de época imperial. Es, por tanto, una especie de eslogan con el que pensamos que se podía inaugurar la ascensión a la montaña, ¿no? Pues un eslogan, pues, como los que decimos nosotros ahora, ¿no? Al ataque, ¿no? O el a por ellos, que cantábamos hace 10 años cuando ganamos nuestro primer y único mundial de momento, ¿no? ¿A qué montañas iban estas Ménades? Pues lo sabemos en parte porque Eurípides nos hace una breve síntesis de las montañas más importantes en las que se ejecutan ritos báquicos. Nos habla él, dice aquí, ¿por dónde pues guías con el tirso tu cortejo, Dioniso? ¿Por Nisa?
no sabemos a cuál se está refiriendo. Por las cumbres coricias, esta es una forma de referirse al monte Parnaso en Delfos, porque había allí una cueva que se llamaba la cueva Coricia. Tal vez en las boscosas hendiduras del Olimpo, el monte Olimpo, que lo tienen, bueno, están casi todos aquí en el mapita este que he puesto, o en la Feliz Pieria, ¿no? Aludiendo pues a Tracia. Sabemos también, bueno, a todos estos montes que cita Eurípides, hay que sumar el Citerón, que es el que aparece en las Bacantes de Eurípides, un monte que está en Tebas y es donde transcurre buena parte de la acción de esta tragedia. El monte Taigeto, que también lo tenemos aquí en el Peloponeso, y bueno, tenemos noticias de montes en otros lugares, ¿no? La inscripción esta de Fisco que he citado, pues probablemente hace alusión a un monte de Macedonia, la de Mileto a un monte en Asia Menor, etcétera, ¿no? Entonces, quiero con esto poner de manifiesto pues, que la oreivasía era un rito muy extendido en todo el mundo griego y no limitado a una zona concreta, ¿no? Bueno, lógicamente la topografía del lugar, ¿no?, de Grecia y de los alrededores del mundo griego, pues contribuye a esta práctica. A ver, no iban a ir al desierto, lógicamente, subían al monte, que es lo que tenían más a mano, ¿no? Bueno, la ascensión al monte se realizaba a pie y se concebía como una procesión en honor del dios. ¿De acuerdo? Es decir, había que hacer un esfuerzo de ir a pie, ¿no? Y de hecho he puesto este pasaje de las Bacantes porque el adivino Tiresias le advierte a Cadmo, abuelo de Penteo, cuando van a subir al monte a espiar a las Bacantes, le advierte de que el camino de hacerse andando, porque ir en carro supondría una afrenta para Dioniso, ¿no? Bueno, y una cierta dificultad añadida, podríamos añadir nosotros, ¿no? Una vez alcanzadas las cumbres, los ritos se celebraban al aire libre, en plena naturaleza, y no en el interior de templos o santuarios. En el texto de Bacantes que tienen aquí, las Ménades se encuentran en un recodo cerrado por peñascos, regado por arroyos y sombreado por los pinos. Es la naturaleza en estado puro y las Bacantes tratan de mimetizarse con ella. ¿Qué hacen? Se descalzan, se sueltan el pelo, se coronan de hiedra, se cubren con una piel de animal, agitan el tirso, ¿no? Desprovistas de sus características o de sus marcas humanas civilizadas, se sienten más cercanas a la naturaleza. De modo que dejan de ser mujeres corrientes para convertirse en un elemento más del entorno y el monte entero y sus fieras celebran con ellas a las Bacantes, ¿no? Esta descripción que nos da Eurípides puede servir de arquetipo a cualquier cumbre, ya que los elementos básicos, rocas, ríos y bosques, son recurrentes en las referencias posteriores que tenemos sobre la oreivasía y también parecen muy apropiados al carácter reservado de los ritos mistéricos. El rito por excelencia de la oreivasía es, sin duda, la danza. Las Bacantes de Eurípides danzan al son de la música hasta la extenuación. Las descripciones, tanto de Eurípides, tanto en Bacantes como en otras obras y en algunas imágenes que tenemos, sugieren que las danzas consistían fundamentalmente en brincar y correr por la montaña de una manera prolongada y, en consecuencia, con un considerable desgaste físico. Las danzas pues, podían incluir piruetas, contorsiones y, bueno, sobre todo movimientos de cabeza bastante violentos, lo que, pues, sin duda, podía provocar desequilibrios físicos y mentales, ¿no? Estas danzas se acompañaban, como bien nos ha mostrado la profesora Plancha, del estruendo de instrumentos, ¿no? Y, claro, todo esto, sumado además al recitado de expresiones como eis oros, eis oros, eis oros, o otros gritos como evoé, evoé, eu ahí, pues unido también a las bajas temperaturas producto de la altura de la montaña y del periodo invernal en que se celebraban a veces los ritos, tal y como muestran algunos testimonios, bueno, háganse una idea que el Parnaso tiene 2.400 metros, o sea, no es poco, ¿no?
¿cómo se llama? El Citerón, pues unos 1.400. De manera que la falta de oxígeno en estas cumbres debía ser acuciante. Si a ello sumamos a señoras dando brincos y además hablando a la vez, pues es lógico pues que hiperventilaran y que cayeran en una especie de desequilibrio mental, ¿no? Esto que llamamos en muchas ocasiones el estado de locura, de manía, éxtasis, furor, ¿no? Eurípides describe así a las bacantes en estado de, aquí lo tengo, en estado de entusiasmo, ¿no? Dice, estabais fuera de sí y toda la ciudad estaba poseída por Baco. Y este estado de entusiasmo no parece ser una mera ornamentación literaria, pues Plutarco cuenta que los tiranos de Fócide tomaron Delfos y las Cíades, que estaban allí celebrando sus ritos, huyeron a Anfisa de noche y todavía bajo los efectos de los ritos y, en consecuencia, fuera de sí y yendo de un lado a otro hasta caer exhaustas, ¿no? La extenuación de las Cíades la plasmó, la inmortalizó Alma Tadema en su pintura Las mujeres de Anfisa. El rito producía, por tanto, una verdadera perturbación de la personalidad y convertía por momentos a las seguidoras en mujeres fuera de sí, a las que el rito les daba la oportunidad de manifestar libremente sus sentimientos de euforia. Concluyo ya. Como hemos visto, vínculos importantes unen a Dioniso y sus devotas con las montañas. En el mito, Dioniso nace en la montaña, allí es criado, allí juega y allí es objeto de ataques. En el culto, la montaña es el destino ideal para acercarse a la divinidad. El Tíaso asciende gritando al monte, y motivado por el deseo de llegar a ser énceos, esto es, poseído por la divinidad. Las danzas hasta la extenuación, unidas a movimientos violentos y a las bajas temperaturas de las montañas, llevan a las Ménades a un estado de éxtasis o frenesí, de desequilibrio mental, en una palabra, de manía que las aparta momentáneamente de la realidad. Bajo los efectos de esa manía, las mujeres se sienten unidas al Dios y liberadas de sus obligaciones terrenales. El ser humano necesita librarse periódicamente de las cadenas de las costumbres sociales. La ascensión al monte, la Eureibasía, supone precisamente una inversión de los valores tradicionales. La montaña representa lo salvaje frente a la civilización de la polis, de la ciudad. A su vez, las mujeres, normalmente marginadas en la ciudad, pasan a ocupar en la montaña una posición primordial y pueden moverse libremente gracias a una legitimación temporal de esa locura. Transgredir el estricto orden social es necesario. La diversión, la fiesta, el placer son necesarios para poder vivir. Ahora sí, eso sí, siempre dentro de unos límites, es decir, sin desmadrarse. Mediante el ritual de la Eureibasía, el carácter salvaje de la montaña y de las mujeres es reconocible y puede ser controlado. Canalizando el éxtasis en un rito organizado, el culto dionisíaco pudo mantenerlo dentro de unos límites y le dio una salida relativamente inofensiva a la necesidad que tenemos todos de romper con la rutina establecida y de dar rienda suelta a nuestras pasiones. En todos nosotros, seguro, hay una Ménade, una cabra que tira al monte. Lo importante es saber contentarla sin rebasar ciertos límites, es decir, liberarla lo justo para poder refrenarla. Muchas gracias.